Bueno, Besrat Hashem, que esta palabra de Torah que vamos a compartir siempre en Lush Matan para las almas, la elevación de las almas superiores del señor Víctor Manuel Lenis, Zichrona Libraja, la señora Gloria de Collazo, Zichrona Libraja, del señor, de la señora, perdón, Amanda Bat Enriqueta. Ruach Hashem te Agedem, que da la vuelta a Kadosh Baruj Hu, que sus almas se eleven en Am Edem con perfecta misericordia y perdón. Amén, ve amén. Voy a empezar con una historia de uno de los grandes sabios del siglo XIX que se llamó Rabbi Elhanan Spector. Rabbi Elhanan Spector, Elhanan Spector fue uno de los grandes fundadores de Yeshivot y difusores de la Torah en el siglo XIX en Europa, en Lita, en Lituania. Y estaba junto a otro gran sadik de la generación, el Rav Jacob Lifshitz, otro de los fundadores de las grandes yeshivot europeas. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Antes de la Primera Guerra Mundial. Dice que una vez Rabbi Yitzhak Elhanan Spector paseaba en Shabbat con Rabbi Jacob Lifshitz. Estaban paseando a Shabbat, comieron algo, o sea, hicieron el kiddush, comieron, también salieron a dar un paseo para, ¿verdad?, disfrutar del Shabbat y todo lo demás. Una vuelta, sí. Dice, se cruzaron con un grupo de estudiantes judíos que fumaban en Shabbat. Al ver Rabbi Yitzhak Elhanan, los estudiantes inmediatamente arrojaron los cigarrillos y saludaron al rabino. Shabbat Shalom, le dijeron al rabino. Muchachos, Shabbat Shalom, muchachos. Les contestó el Rav con amabilidad. Sorprendido, Rabbi Yaakov le preguntó si no se había percatado que los jóvenes habían estado fumando en Shabbat. Lamentablemente lo vi, contestó Rabbi Yitzhak Elhanan. Pero, ¿cómo no te diste cuenta? Pero, ¿no te diste cuenta de que arrojaron los cigarrillos ni bien me vieron? Entonces son buenos judíos. Hay temor a la Torah y a los hajamim, eso le falta a la gente. O sea, está bien, están haciendo algo que no está bien, están fumando en Shabbat al-Sur, pero... ¿Ya había pasado el Shabbat? No había pasado. ¿Piensa? No, pero ahí estaban transgrediendo. Por eso, esa es la historia de Tzipur. ¿Qué dijo el cuento? La historia, perdón, que dijo... Vieron al Shabbat, vieron al rabino y tiraron el cigarrillo y dijeron, no, malo, queremos. Todo ahí... Entonces hay que, de eso de aquí aprendemos de aquí, que aún los judíos alejados tienen temor de los Talmidei Jajamim. Tienen temor de Hashem, porque tener temor de los Talmidei Jajamim no es por el hombre, es por la Torah y los Jajamim. Entonces hay veces que hay Yehudim que son supuestamente Yirei Shamayim, digo supuestamente, o Shomer Shabbat, pero no tienen temor a los Jajamim, no tienen respeto a los Jajamim. Entonces ahí hay un problema. Estas personas no fumaban en Shabbat, befaresia, o sea, en público, no es que se ocultaban, hermano, porque hay que saber que una persona que comete una transgresión beyajit en privado no está bien, pero no se le puede condenar. Pero el que lo hace befaresia en público lo está haciendo ya conciencia. Está desafiando, exactamente. Está diciendo, bueno, si me ven, bueno, y si no me ven, entonces es importante. Todas las personas. Entonces, una de las cosas más difíciles es, ¿cuál es la cosa más difícil para el Talmid Jajam? Para la persona que estudia Torah. ¿Cuál creen ustedes que es la cosa más difícil? Juzgar. Todos juzgamos todo el tiempo. Grande es no enojarse. ¿Dar ejemplo? No avergonzar a los demás. Grande. También es muy grande. Bueno, hay varias cosas que uno... Bueno, vamos al Pirkei Avot, ¿no? Por ejemplo, que uno esté Ya lo voy a hacer. por fuera de su entorno. Ay, y llegó el momento de la comida, usted no tiene comida ahí y todo el mundo ve comiendo. Para uno eso es duro, eso es difícil. Míralo. Para mí es difícil. Por la cabot. Mira lo que dice Rabbi Meir, esa noche le va a ir unas ganas.
Vamos a entender con esta Mishnah, el capítulo 4, Mishnah 10, página 76. Vamos a entender un poco de quién era Rabbi Meir, porque lo que está consignado en el Pirkei Avot son como microlingotes, o sea, son cosas, ¿cómo se dice? Máximas, aforismos que los sabios dijeron de cómo debe proceder la persona. Nosotros tenemos muchos sabios, pero estos Tanaín hablaron, y mira que todo el pueblo de Israel, no hay judío en el mundo que tenga temor a Hashem que no estudie el Pirkei Avot. Lo lea, así que lo lea, que lo estudie, y sobre todo en esta época, ¿no? Los Ashkenazim leen el Pirkei Avot en el año 3 veces y medio. ¿Por qué? Porque ellos empiezan después de Pesach, como nosotros, hasta los Rosh Hashanah, todos los Shabbatot, en la tarde. Nosotros nada más desde Pesach a Shavuot. O sea, digamos la mayoría de la gente, pero uno debe esforzarse de estudiar una Mishnah de Pirkei Avot todos los días, algo muy bueno, muy bueno. Entonces dice Rabbi Meir, vamos a entender un poco de la filosofía de vida de Rabbi Meir. Cada rabino tiene su estilo. ¿Ustedes se han dado cuenta? Que no todos son iguales. Cada jajam tiene su manera de cómo transmite la Torah, tiene su manera de cómo actuar, de cómo hablar. Algunos son, como la ve, algunos son más introvertidos, otros más extrovertidos, otros son más alegres, otros comienzan con chistes, otros comienzan regañando. Cada uno tiene su... Cada uno tiene su carácter. Su carácter y su forma de transmitir la Torah y los valores del judaísmo. Por eso no le pregunta a su rabino. ¿Sí? ¿Qué cree que puede ser así? Claro, por eso dicen, pero allá permitieron, ¿y usted por qué prohíbe? Porque allá es una cosa y acá es otra cosa. ¿Ok? Porque allá me dijeron que era verde y acá es porque me dice usted que es rojo. Así que es Cali, América. Yo vi en internet, faltó blanco. Sí, internet. Las personas leen, escuchan audios de WhatsApp y todo. Está bien con la cámara. Yo consulté la El inteligencia artificial. Ahora hay una pregunta, ¿no? Hay una cosa que se llama, un programa que se llama chat, no sé cosa, cuando le escribe y le responde lo que uno quiera. Sí, entonces, es un chat, no sé qué cosa de inteligencia artificial. Entonces ahora eso es la moda, ¿no? Vamos a hacer una pregunta a la ajá. Usted le escribe, hazme un ensayo de 10.000 palabras sobre el desarrollo de la halajá. Y ahora, ¿cómo va a estudiar la gente, los estudiantes en los colegios que van a hacer? Porque cada vez se copy-paste el discernimiento se pierde cada día. Es una cosa compleja, Rabotai. Ese es el propósito. Ese es el propósito, aniquilarnos. Bueno, ahí vamos. Por eso es tan importante estos espacios de estudio de Torah de Sikuyá Rabí. No hay en este pueblo, en este lugar, un espacio de estudio de Torah, así como este que estamos teniendo nosotros. Cada uno tiene sus ocupaciones, cada uno tiene que ganar su parnasá, cada uno tiene, pero la Torah requiere tiempo. La Torah requiere tiempo de sentarse uno y analizar, y eso es lo que la gente no tiene, por eso es que la gente va a internet. O sea, no hay que atacar el producto, sino ver la raíz del asunto. ¿Por qué la gente va al internet? Porque no se dan tiempo para tener la Torah. No se dan tiempo para tener libros de Torah. Yo no concibo que haya un lugar de un judío donde no haya libros de Torah. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo estudias la parashá? Si es que la estudias. ¿Cómo tú lees la halajá o el Pirkei Avot? No, yo no tengo libros de Torah. No, yo lo tengo aquí en el celular. ¿Qué es eso? ¿En Shabbat coge el celular? No. Pregunto, no, se pregunta. Entonces no estudia. O es un gaón, como el gaón de Vilna o Rabbi Yosef, que se sabe los libros de memoria, que la gente iba y le preguntaba, cogía un libro cualquiera, toda la pared de su casa eran libros, cogía un libro cualquiera, lo abría y le decía, Rabino, este libro en la página 105, ¿qué dice? Rabbi Yosef. Con todo. Y él corregía al que estaba leyendo, decía, no, eso no dice, espérate, no hiciste la pausa, no hiciste la coma, no hiciste esto. Puede ser, no sé, de capse justo, jugando para bien. Entonces eso es importante, ¿ok? Porque eso es. Nosotros, las personas que tienen temor a Hashem, los saquín fuerte, tú llegas a su casa y no hay televisión, no usamos televisión, no hay aparatos electrónicos, no hay todo lo demás, no hay cuadros, no hay, ¿qué hay? Libros de Torah. Pues eso es, porque eso es nuestra vida. Esta semana, que en Magita Yomán Baraila, meditarás en ella día y noche. Esta semana tuve el sejud de empezar a estudiar Jabrutá, Talmud Yerushalmi. Nunca he estudiado Yerushalmi. Empezamos a estudiar Talmud Yerushalmi. Eso es lo que va a hablar aquí Rabbi Meir. Entonces, lo que quería decirles todo esto para decirles que cómo era la filosofía de vida. Por la gente dice, Rabbi Meir Balana, dice, de Meir Aneni, muy bien, muy bueno. Y hay milagros y hay cosas maravillosas, extraordinarias, cosas increíbles que podemos hablar. Pero,
¿qué sabemos nosotros de Rabí Meir? De cómo era su manera de abogar la Torá. Pues la gente conoce mucho de Shammai. Decía que Shammai, que llegó uno a preguntarle, ¿verdad? Dime toda la Torá, al regel ejad, que sigue siendo una expresión hebrea. O sea, cuando uno le dicen al regel ejad, quiere decir ya de rapidez, de chic-chac, de volada, dicen en México. Entonces, ¿qué es? Sí, ¿qué hizo Shammai? Cogió un palo, porque Shammai era carpintero. Tenía palos ahí todo el tiempo, todo el maíz hacía madera. Sí, esa época los jajamim tenían profesiones. Shammai era carpintero y Leel se supone que era carnicero, hay quien dice, hay otra opinión que dice que cómo ganaban su parnasá. ¿Okay? Entonces, o tenía una comerciante, tenía un puesto en el mercado, en el shuk, en la shuka. Bueno, entonces por eso él buscó un palo y le dijo, qué falta de respeto es este, ¿no? Lo persiguió. No sabemos si le pegó, pero lo persiguió, sí sabe, dice la guerra. ¿Cómo se va a ir sin la bendición? Y Leel, en cambio, le dijo, bueno, ¿quieres saber la Torá? Entonces, ahí uno ve, ya esa historia ustedes la saben, pero ahí uno ve el talante de los jajamim. Hay gente un poco más abierta, más tolerante, hay gente que no es tolerante, ¿verdad? El humilde es humilde. Entonces, nosotros acá, los Baruch Hashem, los jajamim que hay aquí, el jajam que hay aquí, que ustedes conocen, el Ramera Harari, una persona muy buena, voy a ir todo lo demás, pero si viene otro, no se asombren del cambio, cada uno tiene su manera de ser. No se asombren si después de ir de Que haya un cambio y después venga con otro estilo. Son estilos, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo era la forma de Rav Meir? Mira lo que dice Rabí Meir en la cuarto capítulo que estudiamos esta semana. Ya llegamos en realidad estamos empezando hoy la quinta semana del Omer, ¿verdad? Pero cuarta semana dice Rabí Meir Omer. Dice, disminuye los negocios y ocúpate de la Torah. Sé de espíritu modesto frente a todo ser humano. Y si descuidaste la Torah, hay delante de ti un sinnúmero de ociosidades. Pero si te ocupaste de la Torah, Él tiene abundante recompensa para otorgarte. Entonces así decía él. Entonces estaban el Rabí Meir, discípulo de Rabbi Akiva, también de Elisha ben Abuya. Entonces, Eleazar ben Shamua también fue discípulo del Rabí Yehuda. Rabí Nehorai. Este Nehorai es hijo, quien dice que es hijo de Rabí Meir. Entonces, mira, y hay quien dice que es el mismo Rabí Meir. Entonces, en la Mishnah 14 dice Rabí Nehorai, porque Nehorai es Meir, pero en arameo. ¿Okay? Nehorai es Meir, en arameo. Dice, Mishnah 14. Leímos ahorita fue la Mishnah 8, correcto, 10, perdón. Rabí Nehorai, mira, si decimos que es el mismo Rabí Meir, Rabí Nehorai Omer. Dice, exíliate a un lugar de Torah y no creas que ella irá tras de ti o de tus compañeros de estudio la harán perdurar en ti. Y no confíes demasiado en tu raciocinio. Entonces, si decimos que es el mismo Rabí Meir, Botai, fuerte, ¿no? Exíliate en un lugar de Torah. Y bueno, también en este capítulo es mencionado Elisha ben Abuya, el famoso Ajer, el otro. ¿Por qué le llaman Ajer? ¿Saben la historia de Elisha ben Abuya? Cuando renegó, Haigá, que lo estudiamos acá, cuando renegó, ¿qué pasó? Se fue a un lupanar. ¿Sabes lo que es un lupanar? Búscalo en Wikipedia. Lupanar. ¿Ah? ¿No tienes el celular? ¿Qué pasa? ¿Qué época? Estamos hablando del siglo II. Lupanar. No, pero usted lo busca y le parece. Solamente coloca el nombre. Estamos aquí enriqueciendo el vocabulario. Lupanar. Cuando le digan un lupanar. Ah, ok, gracias. Más elegante, ¿verdad? Más elegante. Depende de la época. No, por eso, un lugar de estos. Y cuando las mujeres, era el rabino más famoso de la época, cuando las damas que llegan, están ahí, lo ven entrar, dicen, no es él, o sea, debe ser otro que se parece a él, me explico.
Uajer, es otro. O sea, le dijeron, ¿cómo puede ser que el man de Jajam está aquí? Eso no puede. Le quedó así. Uajer, él es otro. ¿Verdad? No puede ser el mismo, no puede ser. O sea, aún esas mujeres de esa vida decían, no puede ser que sea él. ¿Me explico? Cuando una persona no puede ser, no dan crédito a lo que ven en sus ojos. Digo, Uajer, y ahí quedó el ajer, el otro, es otro, el otro. Entonces, eso se puede interpretar de muchas maneras. No es ahora el tema de lo que vamos a estudiar. Pero después, la Gemara es muy fuerte. O sea, la gente estudia que no se ha dado el gusto de estudiar Gemara. Esa es la Gemara que él entra a cohabitar con una de estas mujeres. Y en medio de la situación, ella le pregunta. Las mujeres no se quedan con preguntas. Tú eres Elisha Ben Abuya, o eres otro. Y él le dijo, soy otro. Y entonces era Shabbat. Cogió las habitaciones, no es lo que era hoy. La habitación era de tierra y había como unos pastos creciendo ahí, o sea, unos árboles, maleza creciendo ahí en la habitación, pero era tierra, y las arrancó y le dijo, soy otro. Es una interpretación muy fuerte. O sea, nuestros sabios, eres otro. O sea, en Shabbat, él arrancó y todo para decir, yo soy otro. Sí, porque ya no era en ese momento. O sea, hay un concepto que yo he venido mencionando, no sé si lo que han captado, que se llama Torah de muerte. Él es representante de la Torah de muerte y hay que entenderlo, pero es un concepto que hay que estudiarlo muy bien, muy fuerte, porque es algo muy, muy, muy complejo de estudiar y de entender. Entonces ya era otro. Desde el momento que cohabitó, ya Desde antes. Desde antesito. Desde que salió de ahí. Hoy salió un Shabbat. Es que ahí vamos, mira. Más allá de eso. Desde que él salió del Pardés es otro. Porque su visión de la vida era... Ahora, un día iba caminando Rabbi Meir, que estudiaba con él, y llegaron a lo que se llama el Tenjun Shabbat. ¿Algunos saben qué significa? Uno en Shabbat no puede ir de un lugar a otro lugar. De una ciudad a otra ciudad. Por ejemplo, aquí hay una ciudad pegada que se llama Hamudí. Entonces, el Tenjun Shabbat, ¿qué es? Al finalizar la ciudad, digamos Cali, donde termina ahí, tenemos, ¿cuánto tenemos? Tenemos más o menos... 15, 18 kilómetros. No. No, al finalizar la ciudad, donde finaliza Cali, un momentico, para explicar el concepto. No, el concepto no es ese. No estoy hablando de la distancia que hay de aquí a allá. Estoy hablando hasta donde la persona puede caminar en el Shabbat. Cuando termina la ciudad, tiene la persona 2000 amot. ¿Cuántos son 2000 amot? 1 kilómetro más o menos. 980 metros, según la opinión de Rav Nae o el Hasunish, un poquito más, para caminar. A partir de ahí, ya es prohibido caminar. Ahora habría que ver dónde termina la ciudad, eso es una discusión, pero el punto es que él iba en Shabbat montado en su caballo. ¿Cómo se llama? Elisha Ben Abuya. En Shabbat es prohibido montar caballo, montar todo esto. Hoy en día iba prohibido, montaba su caballo y todo lo demás. Prohibición de Jamim. Y Rabbi Meir iba atrás de él, preguntándole cosas en Shabbat. Preguntándole, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? Y él le dijo, ¿no has estudiado de tu maestro aquí? ¿Cómo se interpreta? No, pero yo quiero escuchar otra versión. Sí, pero estudiar, también es a mí. Él dice, ¿para qué tantos libros? Yo quiero ver qué piensa uno, qué piensa otro, quiero ver este aquí. Mira, entre este libro nuevo que acaba de salir y el Yalkut Yosef hay diferencias. Y el uno lo escribió el Rabbi Isaac Yosef y este lo escribió su hermano, el Rabbi David Yosef, quien va a ser el próximo gran rabino de Israel. Son dos maneras de interpretar las halajot. Y son dos hijos de la misma persona y estudiar la misma Torah y todo lo demás. Entonces, lo dice, yo quiero saber por qué tú lo interpretas de esa manera y el otro interpreta, y a ver. Y así la Gemara, ¿cómo se interpreta esto? Entonces, está ahí, A, B, C, D, se puede interpretar así, bueno, Bejule, etc. Entonces él le dijo, ok. Le iba a comentar todo lo demás, pero al llegar al momento, llegar al Tenjun, le dijo, espérate ahí. Si pasas de ahí, estás transgrediendo lo que dijeron los sabios. Le dijo Elisha Ben Abuya. Porque hasta ahí llega el Tenjun Shabbat. Yo voy a seguir en mi caballo, no importa eso. Pero si tú pasas de ahí, transgrede lo que dijeron los sabios para ti.
Elisha ben Abuya fue el primer judío reformista de la historia. No, más, o sea, el primero que, claro, ¿por qué? Porque él conocía perfectamente las leyes. Y él dijo, yo no lo hago, pero tú que todavía calmado. Vienes caminando para Así hay gente que te dice, mira, te invita a tu casa y mira, yo no como kosher, yo no. Pero te dice, esto no es kosher, no puedes comer, ok, está bien. Yo no guardo, pero tú que estás en el camino. Por eso, cálmate. Entonces ahí vemos que hay algo muy fuerte. O sea, Pero mira lo que dice Elisha ben Abuya. Es mencionado Elisha ben Abuya. Después de haber hecho esta introducción, porque hay que entender quiénes son los sabios que uno está hablando. Porque la gente nada más los menciona, pero no entiende su contexto, su manera, su vida, qué fue lo que hicieron, porque la vida obviamente influye en la persona y lo que dice la persona. Elisha ben Abuya dice, quien aprende de joven, ¿a qué se asemeja? A la tinta escrita en pergamino nuevo. Quien aprende de viejo, ¿a quién se asemeja? A tinta escrita en pergamino gastado. Rabbi Yossi bar Yehuda, hombre de Kefar Babel, dice, quien aprende de los jóvenes, ¿a quién se asemeja? A quien come uvas a gracias y bebe vino del lagar. Quien aprende de los viejos, ¿a quién se asemeja? A quien come uvas maduras y bebe vino añejo. Revi dice, no te fijes en la vasija, sino en su contenido. ¿Quién es Revi? Revi Yehuda Nasi. Perdón, Revi es después. Este Revi que estoy hablando es Revi Yehuda Nasi. Rabi Ash. Allá, 200 años después. No son contemporáneos que están hablando. Hay vasijas nuevas llenas de añejo y hay vasijas que ni siquiera nuevo hay en ellas. Entonces, si ustedes ven, esta Mishnah es súper interesante porque esta Mishnah muestra la opinión de Elisha ben Abuya y hay rabinos que lo contradicen inmediatamente dentro de la misma Mishnah. Dice, Elisha ben Abuya dice tal, y Yossi bar Yehuda, hombre de Kefar Babli, o sea, babilonio, Elisha ben Abuya vivía en Israel, escribió esto en el año 200. Este rabino que parece su opinión vivió en el año 300, o sea, 100 años después. O sea, le está contestando a la Ger, le dice, no, tú no tienes razón, dentro de la misma Mishnah. Y después viene Rabbi Ashi y le dice, no, tampoco lo que tú dices. Porque él está diciendo quien aprende de joven, ¿a quien se asemeja? A tinta escrita en pergamino nuevo. Y quien aprende de viejo, ¿a quien se asemeja? A tinta escrita en pergamino gastado. ¿Cuál es la diferencia? Que dura, y así también estudia en su infancia, no se olvida. O sea, una persona que lo que aprende en su primera infancia, no se olvida. ¿Verdad? Pero quien aprende a tinta escrita de pergamino gastado. Pero escrito queda. Porque hay que borrar para escribir lo otro. Quien aprende de los jóvenes, pero mira que la Mishnah es interesante, porque la redacción de la Mishnah, uno dice, quien aprende de joven, pero Rabbi Yossi bar Yehuda dice, quien aprende de los jóvenes. No es lo mismo. Uno está hablando de la edad y el otro está hablando de los maestros de la persona. De los jóvenes y de los maestros jóvenes. ¿A quién se asemeja? A quien come uvas a gracias y bebe vino del lagar, pues sus fermentos están mezclados con él y así la sabiduría del joven hay dudas envueltas con ella. Pero Revi dice, no te fijes en la vasija. Discrepa la enseñanza de Yossi bar Yehuda, dice que de la misma manera que hay vasijas nuevas llenas de vino añejos, también hay jóvenes cuyos saberes como el saber de los viejos y hay viejos inferiores al rango de sabiduría de los jóvenes. Hay además lo que es grande. Pero bueno, eso es lo que dice el maestro uno de los maestros de Rabbi Meir. Entonces Rabbi Meir dice, mira, exíliate en un lugar de Torah, disminuye los negocios. ¿Qué significa disminuir los negocios? Trabajo. No le dedique todo el tiempo de trabajo, no, más bien dedique saca el tiempo para trabajar. Overtime. El negocio dice, disminuye los negocios y ocúpate de la Torah. O sea, la interpretación peshutá, sencilla de esta Mishnah es sí, sácale tiempo al estudio de la Torah. ¿Okay? Los negocios, la parnasá y todo lo demás. Tienes que quitarle tiempo a esto para ocuparte en la Torah. Sí, te voy a decir algo, pero... Sí, es que me dejó pensando mucho en lo que dijo Johanna sobre los pergaminos viejos. Para escribir encima de los pergaminos viejos, pues se supone que ya están escritos. Ya están borrados. Pues hay que borrar
y queda de todas maneras en el fondo. Sí, hay cosas, desaprender lo aprendido. Hay personas que hablan y que dicen cosas que no han reevaluado o no han analizado lo que están diciendo porque creen que está bien. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Mucha gente, Rabotai, trae conceptos que no son judíos al judaísmo. Buenos días. Yo pensé que era otra cosa. Ya van a ser. Si fuera a nacer no hubiera venido. Te lo aseguro. Seguro que